Si a usted le gusta la aventura, el salir sin rumbo, sin dirección, sin saber a dónde ir, solamente tomar una vía y dejar de que esa vía nos lleve a algún lugar, podría sonar interesante, podría resultar realmente hasta emocionante conocer lugares que no nos esperábamos. Pero muchas veces nosotros salimos queriendo llegar a un lugar específico y si no lo conocemos, necesitamos una guía. De alguna manera, esta es la manera como nosotros caminamos con Dios. Necesitamos que alguien nos vaya guiando, que vayan mostrándonos el camino a donde llegar. Y la mejor manera es siguiendo a aquel que nos guía. En este caso, a Dios. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Josué quiso decir cuando al pueblo le estaba anunciando que delante de ellos iría el arca del pacto. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 3, versículos del 1 al 4 de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Ya sabemos la verdad, les dice Josué al pueblo. Sabemos que Jericó está entregado en nuestras manos. Tenemos que ir hacia adelante. Pero antes de comenzar esa travesía, Josué le dice a los oficiales que vaya por el pueblo y les diga a todos el campamento de que delante de ellos iba a ir el arca del pacto, quien iba a ir anunciando la dirección en que tomar. El mismo Josué les dice de que tienen que recordar que ninguno de ellos ha pasado el Jordán. Ninguno de ellos conoce lo que está al otro lado de ese río y que tenían que esperar la guía de Dios y que va a ser el arca del pacto la que le iba a guiar al pueblo con el propósito de que ellos puedan llegar a ese destino que tanto deseaban. Obviamente, esta figura nos deja saber algo muy importante: la necesidad de alguien que vaya guiando delante. Si bien nosotros debemos recordar de que para ese tiempo los únicos que habían conocido esa tierra eran Josué y Caleb, los únicos que habían sobrevivido de toda la generación que falleció en el desierto, nadie más aparte de ellos conocían hacia dónde se encaminaban. Entonces necesitaban a alguien que los vaya guiando. Y Josué dice de una manera muy intrépida, pero muy interesante: es el arca del pacto que va a ir delante de nosotros, y hacia donde vaya el arca, allá iremos nosotros. Esto deja señalar la importancia de la guía de Dios. Simbólicamente esto representaba algo muy importante. En primer lugar, el enviar el arca delante daba a entender de que delante del pueblo de Israel iba a ir Dios. El arca representaba a Dios. Si bien recordemos que anteriormente, antes de llegar a ese punto, el pueblo había sido guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, y era la manera como Dios iba guiándole al pueblo hacia dónde ir, y cuando la columna se movía, ellos se movían, y cuando la columna se detenía, ellos se detenían. Ahora ya no iba a ver la columna. Ahora era el arca quien iba a estar guiando. Dentro del arca constaban las 2 piedras donde se escribieron los 10 mandamientos. Entonces, de alguna manera, esta simbología representaba algo muy importante para el pueblo. Lo que Josué estaba queriendo decir: delante de nosotros va a ir Dios, y para que nosotros podamos seguir a Dios, tenemos que seguir sus mandamientos, tenemos que seguir lo que Él esperaba.
Recordemos que el mismo Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 que tiene que mantener el libro de la ley junto a él, que no se debe apartar ni a diestra ni a siniestra, sino que tiene que meditar en ella para que haga todo lo que conforme a la ley está escrito. Y le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la figura del arca delante del pueblo representaba la presencia de Dios y las tablas representaban los mandamientos de Dios. El pueblo tenía que seguir a Dios y tenía que seguir en obediencia. Ese era el propósito, eso es lo que quería transmitir con esta idea Josué, y era muy importante para el pueblo poder tomar esa consideración. Dios sabía qué es lo que tenía que hacer, Dios sabía las direcciones que tenían que tomar y Él es el que iba a encaminarle. Para nosotros los creyentes esto es sumamente importante. La dependencia de la relación que debemos tener con Dios, la dependencia que tenemos que tener en nuestro caminar con Él. Él es el que sabe el destino a donde tenemos que llegar. Él es el que conoce cuál es su voluntad para nosotros. Y la mejor manera de poder estar dentro de la voluntad de Dios es siguiéndolo a Él. Sería un absurdo de que yo quiera trazar el camino hacia donde yo quiero llegar y decirle a Dios que me bendiga, porque eso sería egocentrista. Nosotros somos cristocéntricos, los creyentes dependemos de Dios y toda nuestra vida gira en torno a Dios. Entonces yo necesito saber cuál es la dirección que Él me quiere dar, hacia dónde tengo que caminar. Recordemos que, por ejemplo, cuando Abraham salió de Ur, Dios solamente le dijo, tú sígueme y yo te llevaré a la tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Entonces, la única manera de que Abraham podía saber hacia dónde Dios quería llevarle era siguiéndole. Él no podía intuir, él no podía imaginar si llegar a algún lugar y decir, este debe ser la tierra prometida. Al contrario, necesitaba seguir a Dios. Nuestra vida es igual. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere seguirle a Él y dejar de que Él le encamine, usted depende de Él. Él va a ir delante de usted. Él va a preparar todo lo que necesita preparar. Pero usted tiene que estar atento a la palabra de Dios, a lo que Él le diga, en obediencia, sometiéndose, aceptando su voluntad, sabiendo de que Él mejor que nadie sabe hacia dónde debemos que ir, porque lo que Él quiere que nosotros hagamos es cumplir su voluntad, y en cada paso que damos nos acercamos más hacia cada destino que Él tiene para nosotros. Si bien a veces la palabra de Dios nos guiará solamente al siguiente paso, eso es importante que nosotros hagamos. A veces Dios no nos dice todos los detalles, pero sí nos da la suficiente información para dar el siguiente paso a dar. Si usted y yo queremos agradar a Dios, tenemos que seguirlo a Él. Él mejor que nadie sabe lo que nos conviene. Él mejor que nadie sabe lo que debemos hacer. Él va a ir delante. Nosotros tenemos que seguirle. Esa es siempre la función. Ese es el principio bíblico que encontramos en toda la Biblia. Y déjeme decirle, esa es la mejor decisión que podemos tener nosotros. Porque cuando caminemos en pos de Dios, todo nos saldrá bien, todo será prosperado y nosotros seremos bendecidos. Dios va a ir delante si usted quiere seguirle a Él. Ese es ser un discípulo. Que Dios nos ayude a reflexionar muy bien en esto y nos lleve a recordar cómo estamos siguiéndole. Y si no lo estamos haciendo apropiadamente, deténgase, busque la guía de Dios. Sepa qué es lo que Él quiere que usted haga y sígale a Él. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.